Pues bien, hermanos, les voy a invitar que si tienen su Biblia con ustedes, lo quisiera llevar para el libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 12. Si tiene ahí su Biblia con usted, en Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Y el tema de hoy que vamos a estar predicando en Hebreos capítulo 12, en el verso 1, fiel hasta el final. Este es el tema que vamos a estar predicando hoy en la mañana. Si tienen ahí su Biblia, le damos tiempo para que, en Hebreos capítulo 12, verso 1. Y le pusimos al mensaje de hoy, fiel hasta el final. Como hijos de Dios, tenemos una meta, y esa meta es que nosotros seamos fiel hasta el final, que terminemos esta carrera que hemos comenzado de aquel día que venimos a Cristo. Esto es lo que Dios pide de nosotros, es lo que le dijo en una ocasión a la iglesia de Esmirna. En el libro de Apocalipsis también le dice: sean fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Entonces nosotros, el Señor Jesús nos llama a nosotros a ser fiel hasta la muerte. Y hoy en esta mañana quisiera explicar el proceso de ser fiel a Dios hasta el final. Y comenzamos, miren, aquí en Hebreos capítulo 12, verso 1. No lo voy a leer todo el verso, pero dice ahí en la segunda parte, que es lo que vamos a enfocar hoy, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces nos habla de una carrera que nosotros tenemos por delante. Nosotros como creyentes, cuando venimos a Cristo, Pablo, el apóstol, también lo recuerda ahí en la iglesia de los Corintios, estamos corriendo una carrera nosotros. Ahora, esta carrera que estamos corriendo no es una carrera física que de repente vamos a decir: bueno, me siento bien cansado, voy a descansar, ya ando bien agotado, ya no quiero seguir adelante. No, esta carrera que nos están explicando aquí por medio de la palabra es una carrera espiritual, es una carrera en la vida de nosotros con Cristo. Y en esta carrera que estamos corriendo, nos recuerda que hay que correrla con paciencia. ¿Ok? Nos recuerda también allí en Hebreos que hay que correrla con paciencia. Y sobre todo que tenemos por delante. Y esto viene siendo, nosotros tenemos esta carrera por delante. Cuando venimos al Señor, estamos corriendo esta carrera. Ahora, aquí la pregunta es: ¿cómo la vamos a terminar esta carrera siendo fiel al Señor hasta el final? Bueno, en esta carrera van a llegar cosas a nuestras vidas, y lo quisiera explicar en el siguiente verso que quisiera que leyeran juntamente conmigo. Ahora, correr con paciencia, antes de seguir al siguiente verso, correr con paciencia exige dejar a nosotros, a nuestro lado, lo que es nuestro camino, de despojarnos de toda carga que nos enfrene. A veces las circunstancias que nos rodean a nosotros a veces no hacen que nosotros sigamos adelante en esta carrera. Y quisiera dar unos ejemplos. A veces viene el desánimo a nosotros como creyentes en cualquier área de nuestras vidas. A veces vemos que nuestro vecino, que a veces nos ponemos a pensar: bueno, el vecino de nosotros no es cristiano, no viene a la iglesia, pero parece que está más prosperado que yo. Bueno, y a veces a muchos creyentes eso lo desanima. Hay otros que dicen: bueno, aquella persona ni sirve a Dios y parece que lo tiene todo mejor que yo. Y también a veces viene el desánimo. Otros se pueden a pensar: bueno, ¿para qué seguir si todo está igual y todo lo que está pasando? Entonces, lo que quiero dar a entender es que nosotros como creyentes, a veces viene el desánimo. Por cualquier cosita nos desanimamos. Somos muy rápidos, y eso por naturaleza así somos, porque usted sabe bien que nos ha pasado a nosotros. Entonces a nosotros por cualquier cosita, si alguien nos dice algo, si alguien no nos saludó, cualquier cosita que sea, nos desanimamos. Y no debe de ser así, pero viene el desánimo. Entonces lo que le quiero entender: no enfoquemos en eso, porque eso nos va a detener o enfrenar a terminar esta carrera que hemos comenzado con Cristo. Y eso es lo que le quiero dar a entender en esta mañana: que nada los desanime a cada uno de nosotros a terminar esta carrera. Porque a veces vemos cualquier cosa o oyemos algo que nos dicen o que pensamos nosotros que no estamos ni seguros, y comenzamos a decir cosas y nuestro corazón se influye de todas estas cosas y nos desanimamos. Otros se desaniman porque
el mejor amigo mío siempre se burla de mí, o los compañeros en el trabajo ya no quieren, siempre se ríen de mí porque soy cristiano y todo esto, y a veces también viene el desánimo. ¿O qué dirán mis primos o mis parientes porque vengo a la iglesia? Bueno, usted sigue siendo fiel a Dios. Por eso le estoy diciendo, hay que seguir siendo fiel al Señor, aún sobre todas estas cosas, hasta el final. Ahorita la hermana va a componernos, hermano. Mire, y también otro punto que quisiera compartir con ustedes. Dice, tal vez tengamos que seguir adelante en medio de la persecución. Y nos dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Y nos dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. El segundo punto para ser fiel hasta el final. Nos recuerda algo bien importante, le dice Pablo a Timoteo, le dice algo bien importante, que si nosotros como creyentes queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. En otras palabras, esto le llamamos cuando uno viene a Cristo, cuando nos presentaron al Señor Jesucristo el Evangelio. Si usted recuerda cómo nos presentaron a nosotros al Señor, esto es lo que necesitamos entender primero antes de seguir de explicar este verso. Cuando nos presentaron al Señor Jesucristo, primeramente reconocemos que somos pecadores, por eso necesitamos a Cristo. Pero a veces nos presentaron al Señor Jesús como si vienes a Cristo, todo te va a ir bien, ya no vas a tener problemas en tu matrimonio, todo te va a salir bien, te van a aumentar en el trabajo, vas a ser la persona más feliz del mundo, los hijos te van a amar como nunca te han amado, y tus amigos que ya no te querían ahora te van a apreciar. Y bueno, ese no es presentándote a Jesús. Presentándonos a Jesús simplemente es que somos pecadores y necesitamos a Cristo, porque si no, la paga del pecado es muerte. Eso es presentarnos a Jesucristo, el Evangelio. Ya lo demás, el Señor se va a encargar de todo de lo demás. Pero a veces presentamos al Señor como tú no vas a pasar por luchas y pruebas, ya no. Si vienes a Cristo, ya todo te va a ir bien. Pero miren lo que dice la palabra, algo muy contrario de lo que nos explican allá afuera a veces. Uno viene a Cristo porque somos pecadores. Y nos dice ahí San Juan 3:16 bien claro, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿para qué fue el propósito de Cristo venir a la tierra? Para tener la vida eterna. Y cuando decimos Cristo fue a la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados, allí fue crucificado, pero también resucitó al tercer día. Y porque Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar si creemos en Cristo. Entonces, venir a Cristo no quiere decir que ya no vamos a pasar por persecuciones o por luchas o por pruebas. Esto es parte de la vida como cristiano. Siempre vamos a pasar por luchas y por pruebas como creyentes. Que nadie le diga a usted que no va a pasar por luchas y pruebas, porque usted sabe bien, desde el día que usted vino a Cristo, hace 15 o 20 o 30 años, no sé qué tantos años tengan ustedes en el Evangelio, y usted sabe de lo que le estoy diciendo, siempre pasamos por luchas y pruebas. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda que yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo decía en Romanos 8:37, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y él da una lista de cosas: persecución, hambre, desnudez, peligro. Aún Pablo, el apóstol, decía estas cosas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pero hoy en día muchas personas no son fieles hasta el final, porque cuando vienen las luchas y las pruebas, ellos dicen: parece que Dios no está conmigo, parece que Dios se ha alejado de mí, parece que Dios bendice más a aquella pareja que a mí. No es que Dios bendiga más a otra pareja que a usted, o que esto, que el otro. Todos pasamos por luchas y por pruebas. Hasta yo paso por luchas y por pruebas. El pastor de esta iglesia también pasa por sus luchas y sus pruebas. Todos pasamos por luchas y pruebas. Los apóstoles pasaron por luchas y pruebas. Los discípulos del Señor pasaron por esto. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, ustedes saben lo que le pasó.
Pero ¿qué nos enseñaron estos hombres de la Biblia? ¿Qué nos enseñaron los apóstoles, los discípulos del Señor? Que ellos fueron fiel hasta la muerte con Cristo. Entonces, para terminar esta carrera, siendo fiel a Dios y hasta el final, como nos dice ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1, cuando corramos esta carrera con paciencia, simplemente es que aunque vengan estas cosas, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero parece que en los días de hoy, una vez más, cualquier viento, cualquier cosita nos separa del amor de Cristo. No, que aquel ya no me saludó, que aquel hoy está pasando esto, que parece que esto, y nos meten tantas cosas a nuestro corazón y a nuestros pensamientos que somos bien rápidos para encender. Pero recuerde, vamos a sujetarnos en lo que dice Dios. Para poder terminar esto, hay que seguir haciendo estos pasos. Y aún para evitar que nuestra alma se canse y se desanime en lo que viene siendo en el caminar, hermanos, en esto, en Hebreos capítulo 12, verso 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, recordamos nosotros lo que hizo Cristo por nosotros. Yo siempre digo esto, donde quiera que Dios nos abra las puertas de predicar, en otras iglesias, en la radio, donde sea. Yo siempre digo esto, como creyentes, cuando estemos pasando por algo o nos sintamos desanimados o cualquier cosa, voltéese y mire la cruz de Cristo. Recuerde la cruz de Cristo, recuerde lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya si eso no nos anima a seguir adelante, ya no sé qué nos puede animar a nosotros como creyentes. Porque la Biblia nos enseña, por medio de los apóstoles, los discípulos, de todo esto, ellos siempre miraron la cruz de Cristo. En otras palabras, vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue a la cruz sin deberlo hacerlo, pero por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Él nos vio a nosotros, nos demostró su amor en esa cruz. Y ahí Él pagó el pago por nosotros. Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, nuestro camino, nuestro destino era algo muy diferente a lo que vivamos hoy. Pero Cristo se apareció hace más de 2000 años y fue a la cruz. Y ahí nos debe de recordar esa cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Él ahí llevó nuestra culpa. Dice en el libro de Isaías que su cuerpo, su cara fueron desfiguradas de tantos azotes que le dieron. Todo por nosotros. Y ahora vemos nosotros lo que Él pasó por nosotros y luego nos queremos desanimar. No, vamos a seguir adelante, vamos a terminar esta carrera que tenemos por delante, como nos dice Hebreos. ¿Por qué? Porque nosotros no debe haber nada que nos debe de apartar de su amor. Pero aún nos recuerda y dice condenados que pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, no nos debemos de cansar nosotros por lo que tenemos por delante. Recuerde lo que Cristo hizo por nosotros. Usted recuerde eso y usted diga, ¿vale la pena desanimarme? ¿Vale la pena irme para atrás? Nosotros nuestra vida a veces la vemos por un corto de tiempo, nuestras vidas. Y lo voy a explicar. Mire, muchas veces nosotros nacemos y los años de nuestras vidas, 70, 80, 90 o 100 años, 60, 50, los años que Dios nos da, pero a veces enfocamos nomás en esos años. Y es todo lo que enfocamos. Bueno, de aquí en 60 años, o aquí en 70 años, o aquí en 80 años ya me voy. Entonces, nosotros pensamos nomás en nuestros propios años de vida. El Señor lo ve muy diferente. Cristo nos ve a nosotros por toda la eternidad. Nosotros, usted y yo enfocamos, bueno, de aquí en 60, 70, 80 años me voy. Sí, pero el Señor no lo ve así. El Señor lo ve que nosotros vamos a estar por toda la eternidad. Y toda la eternidad es por los años, los siglos de los siglos. Vamos a estar con el Señor. Aún si sufremos aquí, si nuestras luchas y pruebas son temporales, porque lo que nos espera es por toda la eternidad. Entonces, si tengo que batallar aquí entre luchas y pruebas por 60 o 70 o 80 o 90 años, los años que Dios me deje, pues los voy a sufrir, los voy a batallar. No tiene nada que ver, porque Cristo está a nuestro lado. Pero nos espera algo por toda la eternidad. Y eso es lo que yo quiero que usted enfoque en esta mañana. No tanto mire los años que usted va a tener aquí en esta vida, mire los años que nos van a esperar por toda la eternidad.
Y eso nos debe de animar, hermanos. Nosotros un día nos vamos a ir de aquí. El Señor sabe cuándo nos vamos a ir, sea a los 30, 40, 50, 60, no sé, a los años que nos vayamos, pero ya nos vamos, se terminó el trabajo de nosotros aquí. Y lo que cumplimos, lo hicimos y se terminó, pero nos espera algo mejor. Dice en el libro de Apocalipsis que Dios, cuando Juan tuvo esta visión, dice que Dios enjugará toda lágrima de cada uno de nosotros. En otras palabras, aquí en esta tierra, aquí en esta vida a veces lloramos cuando batallamos con un hijo, cuando batallamos con el esposo, con la esposa, con los parientes, en el trabajo, el sufrimiento, en dolor, en angustia. A veces lloramos, estamos orando y estamos quejándonos. Pero dice Apocalipsis un día que Dios va a enjuagar toda lágrima de nosotros. Quiere decir, ya no va a haber lágrimas de nuestros ojos un día. Un día se van a terminar esas lágrimas. Pero aquí en esta tierra a veces vamos a llorar, a veces vamos a sufrir, dice la palabra. Y no es porque usted está batallando o porque no tiene fe en Cristo. No, esto es parte del creyente. Esto es parte de nosotros. Cuando vinimos a Cristo, en otras palabras, este es el paquete que traemos. Así venimos. Por naturaleza así somos. Y aún por naturaleza todavía seguimos pecando porque no somos perfectos. Por eso, gracias a Dios, que somos salvos por la gracia de Dios solamente y no por obras. Gracias a Dios que Cristo nos redimió por su sangre que derramó en esa cruz para que nadie se gloríe, solamente Cristo, porque Él fue el que lo hizo. Y en otras palabras, muchas veces no lo entendemos nosotros, pero pensamos o llegamos a una conclusión que venir a Cristo, ahora ya todo es, vivimos como en un jardín lleno de rosas. Y no es así, y usted lo sabe bien. A veces todavía hay conflictos en el matrimonio, que porque dejó el esposo tirada la toalla y que porque el esposo quería jugar al Burger y la esposa quería Burger King y ahí entra la gata y esto y el otro. Eso es normal. Perdónense y el amor que sigue otra vez, pero que eso no lo desanime, sigue el matrimonio otra vez. En otras palabras, en un matrimonio cuando hay luchas y pruebas, eso no quiere decir que tiene que haber el divorcio. En un matrimonio cuando hay luchas y pruebas, existe el perdón, existe el amor y se perdonan los unos a los otros y sigue el matrimonio otra vez. Como creyentes en Cristo es lo mismo, batallamos, luchas y pruebas, pero sigue Cristo a nuestro lado. Eso no quiere decir que me voy a apartar de Cristo. No, porque lo que Él ha comenzado en mí, Él es fiel en terminarlo, dice la palabra. Nadie arrebatará a nadie de nuestra mano del Señor, de nosotros. Ni aun Satanás tiene el poder para hacerlo. Porque nosotros somos de Cristo. Y si somos de Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Pero yo lo animo para terminar esta carrera siendo fiel hasta el final. No mire tanto a veces. Nosotros consideramos mucho pensando en nuestra vida, en los años que nos van a quedar. No, piense en la eternidad, hermanos. El gozo del creyente no se debe de enfocar tanto en las cosas materiales que poseemos o que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque son pasajeras. El gozo del creyente debe de estar siempre enfocado en las cosas espirituales y eternas, porque son las mejores. Que nuestro gozo siempre esté en lo que me va a esperar un día y no en lo que va a ser de pasajero un día. Yo espero un día ver a Cristo como creyente. Yo espero un día estar toda la eternidad con Cristo. Eso es lo que me motiva a mí a seguir adelante todos los días. Eso es lo que me motiva a mí ir a la radio a predicar, ir a otras iglesias a predicar, hacer esto y hacer lo otro. Eso es lo que me motiva a mí, porque un día lo voy a ver a Él. Y por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, que no tiene precio, que me perdonó sin merecerlo, también por eso le sirvo al Señor. Porque Él me amó primero a mí. Él nos amó a nosotros primero. Y ese debe ser un agradecimiento profundo en nuestros corazones de seguir adelante terminando esta carrera. No es tanto quién soy yo o quién es usted o mis títulos. No, aquí se trata de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario y hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo que en vano sería nuestra predicación. Cerraríamos este libro y nos fuéramos todos para la casa. Pero Cristo resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte y porque Él venció, usted y yo tenemos la garantía de ver a Cristo otra vez.
Por eso sigue predicándose la palabra. El evangelio es vivo, es eficaz. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Tanto como la crucifixión del Señor Jesucristo como la resurrección es algo tan importante para nosotros como creyentes. Porque en la crucifixión de Cristo llevó nuestros pecados. En la resurrección de Cristo Él venció la muerte. Entonces vemos esas dos partes que son bien importantes en nuestras vidas. La Biblia, hermanos, nos insiste a mantenernos enfocados en Cristo. Aún sobre todas las cosas, para terminar esto, necesitamos estar enfocados en Cristo solamente. Cuando le prestamos más atención al Señor que a nuestras dificultades, vemos que Él corre a nuestro lado, que nos sostiene cuando trompezamos y nos alienta con su ejemplo. En otras palabras, muchas veces muchos se desaniman por cualquier cosa que miran o que nos pasa en la vida. Pero a veces no suceden las cosas como nosotros queremos. Pero lo importante es esto, que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Un día lo vamos a ver a Él. No nos desanimemos porque aquel tiene más que yo, o aquel tiene menos que yo, o yo quisiera pasearme en todos los países del mundo y yo nunca he visto allá otras partes y bueno, pues si no lo vio o no puede ahorita, ore a Dios, al amor que un día lo vamos a lograr, y si no, no tiene nada que ver. Pero que eso no lo desanime, porque a veces las dificultades de la vida a veces nos desaniman a nosotros. Y nos dice también la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, cuando estamos pasando por algo, nosotros cuando estamos pasando por una lucha, una prueba, miren lo que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo en una ocasión: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, hermano, cuando nosotros pasamos por las luchas y las pruebas, siempre recuerde esto: si Dios no nos libra en ese momento, de algo estamos bien seguros, que la gracia de Dios está con nosotros. De eso estamos bien seguros, que la gracia de Dios va a estar con nosotros. A veces estamos pasando por algo, pero la gracia de Dios está con nosotros. Y aún así, aún con todo esto, podemos gloriarnos ¿en qué? En nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo está con nosotros. Y yo no sé si le ha pasado esto a usted, pero a veces estamos pasando por algo, por días, pero ¿qué lo sigue animando usted a seguir adelante? ¿Por qué todavía está de pie usted? ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Eso es lo que nos anima a nosotros. Yo sé que muchos pasamos por luchas y por pruebas. Yo sé que muchos de nosotros queremos cambiar todo en un momento. Yo sé que a veces tenemos preguntas: ¿por qué esto? Yo no le hago mal a nadie, ni por qué me tratan mal, y por qué esto. Tantas cosas que vienen a nuestras vidas y a nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero son esos momentos en decir: Señor, sé que tu gracia va a estar conmigo. Nunca estoy solo, nunca estoy sola. El Señor siempre está a nuestro lado. Si usted va a una cita de un médico y usted está esperando ahí que le hable el doctor a la cita, y usted está sentado ahí en ese cuarto esperando las noticias del doctor, o esperando que él llegue, y ahí en el cuarto ese usted solo que esté allí, Cristo está a su lado. Por medio del Espíritu Santo Él ahí está. Usted nunca está sola, usted nunca está solo. Usted y yo somos alguien especial delante del Señor. Él mismo dice: si yo cuido a las aves, si yo doy alimento a estas flores, a estas plantas que están afuera, mucho más a vosotros que somos sus hijos. Piense en esas cosas. Piense y medite en lo que Dios cuida de nosotros. Pero a veces enfocamos nomás en las cosas de afuera, y debemos de enfocar en las cosas eternas y espirituales, que son las más importantes. Las aves nunca les falta el alimento. Y Él mismo dice, el Señor: si yo alimento a estas aves, mucho más a vosotros que somos sus hijos. Entonces, aún sobre todo, vemos que el Señor, hermanos, nos da de su gracia en las luchas y en las pruebas. Usted va a un viaje, va a una parte que no conoce a nadie, y dice usted: ¿qué va a pasar conmigo allí? Que no entre el temor. A lo contrario,
el Señor está con nosotros. Dice que el ángel de Jehová, decía el salmista David, el ángel de Jehová acampa alrededor del que teme a Dios. ¿Usted teme a Dios? Hay un ángel que lo está cuidando, dice la palabra de Dios, las 24 horas. Usted se duerme, yo me duermo, hay alguien que nos está cuidando, y ese es el ángel de Jehová. Usted y yo nunca estamos solos. Pensamos a veces que estamos solos, porque por naturaleza así somos. No somos perfectos, recuerde. El único perfecto es Cristo. Por eso la Biblia es bien importante. Por eso la palabra de Dios es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce en nosotros entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es bueno estudiar la Biblia, porque la palabra de Dios nos edifica a nosotros, nos enseña quién somos delante de Dios. Para ir terminando, hermanos, el último verso, que es algo bien importante también, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sobre todo, para terminar esta carrera fiel y hasta el final, necesitamos poner puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En otras palabras, nosotros para terminar esta carrera necesitamos poner siempre la mirada en Cristo. Y la fe de nosotros está puesta en Jesús. Ahora, ¿qué es tener fe en Cristo Jesús? Porque a veces malentendemos también esto. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero a veces personas, usted le está platicando a alguien algo de su vida como creyente y alguien nos dice: no, pues lo que te falta es más fe, hermana, o lo que te falta es más fe, hermano, o necesitamos orar para que Dios te aumente tu fe. Bueno, déjeme decirle algo sobre eso. No es que nos falte que nos aumenten la fe, no es que nos falte fe, no es nada de eso. Si tenemos la fe puesta en Jesús, simplemente quiere decir lo que Él nos dice en su palabra, hay que creerlo. Y si obedecemos lo que Él dice y lo practicamos, esa es nuestra fe. Es todo lo que es fe, hermano. Fe no es tanto que me falta o que no me falte, o que mi fe tiene 10% ahorita en vez de tener 100%. Fe simplemente es creer en lo que Él nos dice en su palabra. Él nos dice que cuando pasamos por las luchas o las pruebas, aún sobre todo esto, dice: bástate de mi gracia. Esa es mi fe es puesta en Jesús. Que cuando estoy pasando por algo, yo tengo mi fe puesta en Jesús, la debemos de tener, que la gracia está como quiera conmigo. Esa es la fe que necesitamos tener. Que estoy pasando por las luchas y las pruebas, Primera de Pedro nos recuerda que echar vuestras cargas sobre de Él y Él cuidará de mí. Esa es la fe que necesito tener. Decir: Señor, estoy pasando por esto y mi fe está puesta en ti, Señor, y mi fe dice que te lo deposite todo a ti y así será. Esa es fe, hermanos. Pero muchas veces malentendemos la fe. A veces muchos nos dicen: bueno, estás pidiendo por algo, tú nomás confiésalo y lo vas a tener. Tú nomás créelo y lo vas a tener. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice que cuando oremos hay que orar conforme a su voluntad. Pero otros nos enseñan que nomás confiésalo y créelo y ordénalo y lo vas a tener. Bueno, entonces, ¿quién es Dios? ¿Nosotros o Él es Dios? ¿Sí me entiende, hermano? ¿Cómo malentendemos a veces aun cuando oramos? A veces cuando oramos le pidemos al Señor y en vez de decirle: Señor, conforme a tu voluntad, a veces ordenamos a Dios qué es lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Señor, vale más que me des este trabajo, Señor, y si ya no me lo das, Señor, pues entonces ¿qué estará pasando? Y ya estamos mandando a Dios. No, en vez de decir como nos dice Santiago: muchos piden y no reciben porque piden mal. Simplemente, hermanos, cuando uno pide a Dios en oración, déjeselo todo al Señor, y Él hará aún más de lo que nosotros nos puede parecer bueno, porque Él lo sabe todo de nosotros. Aún Él puede voltear todo para un bien y mejor para nosotros. Pero todo hay que dejárselo al Señor. Por eso, hermanos, en esta mañana simplemente los dejo con este pensamiento. Y lo que el Señor nos dice en el libro de Hebreos es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a terminar esta carrera juntos. Aquí no se trata de, una vez más, de cuántos años tengo yo en el Evangelio, dónde gradé de mi instituto y esto, y cuántos certificados tengo y diplomas. No, hermanos, aquí simplemente se trata de una cosa: si fuimos lavados por la sangre del Cordero de Dios, si eso se cumplió en su vida, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios.